Celebra en Bruselas una cumbre muy importante para España y para los intereses de las empresas españolas y castellano-manchegas. Es la cumbre entre América Latina y el CELAC y la Unión Europea que se hace bajo la presidencia española de la Unión y que lidera España. Evidentemente que el mayor interés en América Latina es de nuestro país por las inversiones que tenemos allí, por nuestros vínculos culturales y emocionales con ellos y después, pues bueno, hay también empresas alemanas y empresas francesas allí, pero evidentemente que el interés lo tenemos nosotros. Es una cumbre que ha costado mucho organizar, que ha tenido una gran movilización de líderes, que es una alternativa al gran mercado americano que ellos tienen de consumo muy cercano, pero hay muchos países que rechazan ese mercado y que el mayor problema está siendo el apoyo que pide Europa a Ucrania en la guerra de Ucrania, porque bueno, muchos países tienen bastante vinculación con Rusia, incluso inversiones rusas en temas petroleros, y es el escollo. Pero bueno, para nuestro país es algo a potencial. Para nosotros América Latina siempre ha sido un gran mercado, controlamos el idioma, hay dos grandes países como son México y Brasil, donde hay un potencial de desarrollo de negocio para nuestras empresas importante, y desear que la cumbre salga bien y que sea un éxito y que España quede bien durante su presidencia europea y que nuestros amigos y hermanos latinoamericanos salgan contentos y aumentemos las relaciones no solo de comercio, también de inversiones, que yo creo que es el gran potencial para nuestras empresas. Pues sí, ocuparemos parte de nuestro tiempo con esa cumbre entre la Unión Europea y la CELAC. Ya nos apuntaba algunas de las cuestiones de importancia que se van a debatir estas horas o estos días el economista José Carlos Díez. Así que voy a aprovechar para saludar. Voy a empezar hoy con Juan Luis Manfredi con un Welcome to Spain. Juan Luis, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Ahora sí que ya no sé si son buenas noches, buenas tardes, si estoy desayunando, ya no sé ni dónde estoy. Pero bueno, buenas noches, creo. Buenas noches, sí, pero ya estás en tierra patria, ¿no? Sí, ya he tocado territorio español, no he hecho como los papas, eso debe ser del suelo, pero algo parecido, tomarme un torrezno y una cerveza fresquita, seguro que es parecido y me lo homologan. Bueno, me habla muy bien de ti, tu orden de prioridades cuando has llegado a España, las dos primeras cosas que deseabas hacer, tomar una cerveza y comer un torrendo. Habla muy bien de ti, sí señor. Bueno, y Pedro Antonio Morejón, Pedro Antonio, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Pues la verdad es que estoy escuchando las temperaturas que estáis diciendo por nuestra tierra y estoy pensando en no volver porque aquí en el norte se está tan fresquito, tan a gusto. De hecho, estoy en un sitio ahora idílico. Me han cedido una salita en el Palacio de Festivales de Santander. He dejado un ratito el escenario, que estaba escuchando una gala lírica preciosa, y estoy con vosotros para acompañaros en estos temas de enjundia que tenemos hoy. Bueno, pues como te agradecemos, hombre, que hayas dejado una de tus mayores aficiones para atendernos este ratito. Gracias, Pedro Antonio. Por cierto, antes de ponernos con las cuestiones del día, que sé que sois buenos aficionados, creo que más tú, Pedro Antonio, aunque todos admiramos mucho lo que hizo ayer Carlos Alcaraz, déjame tu comentario, porque creo que andabas por la calle en un bar o donde anduvieras, teléfono en mano viendo la hazaña de Carlitos. Bueno, yo con el móvil soy capaz de hacer las mayores perrerías, y en concreto no solamente disfrutar con el partido, sino, y te lo voy a resumir en 1 minuto y medio, porque ahí está resumido lo que puede pasar por tener una pandemia, una guerra, una relación personal. De pronto la vida te mete un 6-1, te da un garrotazo y te deja tumbado, y con el 6-1 ¿qué dices? Pues me voy. ¿Qué voy a hacer ya si la vida me está tratando como me trata? Pero de pronto te agarras al terreno. Eso es muy, muy de Rafa, ¿no? Pero el otro día lo hizo Carlos y se agarró como pudo y empató un set y lo ganó de milagro, y dice, coño, lo he podido hacer, le he vencido un poquito a la vida. Y luego viene la segunda parte. Dice, bueno, ya que lo he conseguido, voy a meterle caña. Y le da la vuelta a la tortilla y de pronto tú a la vida le haces un dribbling. Pero cuidado, el segundo o el tercer 6-1, el tercer set, siempre tiene un quinto juego en el que estuvieron media hora jugando, porque la vida de pronto te pone un brete que tienes que resolver y luchar con pico y pala. Y ese se puso el traje de labriego, cogió el pico y estuvo media hora dándole pelotazos y gana el 6-1. Y cuando cree que lo tiene enfilado, la vida de nuevo, que es muy dura, te pega otro golpe, y después de 4 horas te pone el punto cero. Otra vez volver a empezar.
después de tanto tiempo, después de que has montado tu negocio, después de que tienes una pandemia, después de que tienes una guerra, estás en el punto cero otra vez y tienes que volver a empezar. Y la vida sabe que si te vuelves a poner el traje de trabajador, con talento, con tenacidad y con trabajo, lo ganas. Es decir, ayer Carlitos Alcaraz dio un ejemplo de todos los problemones que tenemos en la vida, se pueden resumir en lo que este chico hizo durante casi 5 horas en un sencillo partido de tenis. Sí, señor. El paralelismo es muy chulo, efectivamente, para aprender. Se lo decía yo a los contertulios hace unos minutos. Normalmente somos los mayores los que tenemos que enseñar a los jóvenes, pero a veces qué bonito es que los jóvenes nos enseñen a los mayores. Está muy bien. Sin duda, sin duda. Bueno, Juan Luis, como acostumbras a... no sé si quieres apuntalar algo en relación con lo de Alcaraz. No, simplemente un comentario. Lo que marca la diferencia del tenis, y eso le va a gustar a Pedro Antonio para hablar de liderazgo y sobre todo de autoliderazgo, es que cada pelota es empezar de cero. Uno ha perdido una bola, pero tiene otra. Ha perdido una bola y tiene la siguiente. Y la anterior no condiciona la siguiente, lo cual es maravilloso porque errores del pasado, pues uno puede aprender, y haber perdido ese primer set 6-1, seguro que aprendió muchas lecciones y las puede aplicar para la vida. Eso es lo que me gusta del deporte del tenis. Sí. Cada bola es una oportunidad nueva, efectivamente, y además los psicólogos les dicen, olvida esa, y lo difícil realmente es olvidar esa y pensar en la siguiente. Y además los que practicamos algún deporte lo tenemos, nos gustaría interiorizar eso, pero es que estás pensando en la anterior, en qué fallo, en fin. Bueno, por eso son tan grandes personajes como Carlos Alcaraz o Rafa Nadal. Bueno, lo de primero, vamos a empezar por la guerra, porque además se han cumplido 508 días ya, y como le gusta decir a Juan Luis, en este caso Kiev, capital, Seúl. Вже виконується домовленість про передачу транспорту і техніки спеціального призначення, в тому числі машин для розмінування. Capital Seúl, porque ha habido visita del presidente de Corea del Sur, pero tenemos también que dejar algunas claves, Juan Luis, en relación con la resaca de la cumbre de la OTAN y la presencia allí de Zelensky. Pues sí, la verdad es que lo que tenemos claro de esta visita del presidente de Corea del Sur, que recordemos es uno de los 3 presidentes que ha recibido Biden con los grandes honores, ¿no? El primero fue Macron, el otro fue Modi, que lo comentamos aquí hace unas semanas. Tiene mucho interés porque nos demuestra que estamos en una guerra global. No lo parece porque solo estamos en un campo de batalla, porque solo es un enfrentamiento directo entre 2 países, pero en realidad hay todo un reordenamiento del tablero estratégico donde algunos de los actores quieren posicionarse de forma certera y de forma muy clarividente con eso que llamamos Occidente, ¿no? Que está por ver lo que significa, está por ver quién deja dentro y quién deja fuera, ¿no? Pero Corea del Sur es uno de esos países que quiere estar dentro de una relación especial con Estados Unidos, con Europa, con Australia, con Japón y con algún otro, ¿no? Por tanto, esa lección que sacamos de esta semana número 74 de la invasión es que Occidente cada vez está más cohesionado, cada vez más definido, mientras que el resto del mundo, que ahí incluimos América Latina, incluimos muchos países de África, incluimos muchos países del sudeste asiático, tienen otros planes, ¿no? Y eso se ve, por ejemplo, en la cumbre de la OTAN que tú mencionabas, ¿no? Ucrania quiere acelerar su incorporación, quiere ser un miembro de pleno derecho, porque considera que esto que llamamos garantías de seguridad, y hay que leerlo con unas comillas gigantescas, en realidad significa ser miembro de la OTAN. Porque en la práctica el artículo 5 dice, bueno, si un país miembro, un país aliado es atacado, pues los demás responderemos en sintonía y ayudaremos, etcétera. Eso es lo que Ucrania considera. Pero eso no va a suceder. No va a suceder en el corto plazo y yo creo que no lo vamos a ver muy pronto, ni en un año ni en 2. Veremos otras cosas, pero no veremos una incorporación inmediata de Ucrania a la OTAN. Pero, y esto concluye esta primera idea, sí vemos que hay otros actores, ese resto del mundo, que es una forma muy eurocéntrica de definir pues a los casi 4.900 millones de personas que no son europeos, ¿no? Ni estadounidenses, no el resto, la mayoría sois el resto, ¿no? Esto es bastante eurocéntrico. Pero bueno, ahí sale reforzada Turquía. Turquía ha jugado sus cartas, Turquía quiere llamar la atención, Turquía quiere dominar el Mediterráneo, Turquía quiere ser una gran potencia regional y quiere que se escuche su voz. La firma de la adhesión de Suecia a la OTAN llevaba algo así como un condicionamiento, que es que Suecia le ayude
en su proceso de incorporación a la Unión Europea. Yo honestamente esto no lo veo. Turquía nunca será miembro de la Unión Europea, no está en su perfil, no está ni siquiera en sus intenciones, pero es una forma de llamar la atención y decir, hey, aquí estoy yo, aquí yo también quiero tener mi voz y mi voto, y dejad ya de llamarme resto del mundo cuando tengo casi 100 millones de personas y controla toda la seguridad del Mediterráneo. Claro. Tú me proponías, Pedro Antonio, recordar ese lema de autonomía estratégica abierta y me deslizabas varias ideas de las cuales me gustaría escuchar una reflexión en concreto sobre esto de 508 días después. Resulta que el principal proveedor de gas para buena parte de Europa, desde luego seguro para España, sigue siendo Rusia. Sí, la verdad es que cuando en la Unión Europea, nuestra casa madre, pues nos damos cuenta de las enormes dependencias que tenemos como países y como zona de China, de Estados Unidos, de energía, pues se nos ocurre intentar encontrar una forma de autonomía que nos permita respirar sin que nos ahogue cualquiera en cualquier momento. Pero es que no es fácil, no es nada fácil. De hecho, el ejemplo que tú me ponías, que te soplaba sobre el tema del gas ruso, es que hay mayor incongruencia ahora mismo que saber que todavía dependes, en la medida en que dependes del gas de Rusia, aunque sea en gran medida por el incremento del precio que ha tenido y no tanto por las cantidades, pero es que todavía seguimos dependiendo, como seguimos dependiendo de los chips y de los componentes y de automoción China. Y como a lo mejor seguimos dependiendo para que la electrificación que tanto se nos llena la boca en la Europa cara al 2035, a lo mejor va a ser en gran medida con importación de coches chinos. Es decir, en un mundo tan global, aunque tengas la sana intención de independizarte como el jovencito que se quiere ir de casa, pues luego tienes que ver tus posibilidades y es muy complicado. De hecho, yo creo que tendremos que envainarnos algunas ideas más teóricas que prácticas e intentar volver a trabar otra vez esa red. ¿Te acuerdas la música que poníamos en el lunes pasado de la arruga que sigue dando vueltas? Porque necesitamos volver otra vez a trazar una red de coordinación entre quien sea importante. Y de hecho, gran parte de la presidencia española va a ir lanzado justamente hacia Latinoamérica porque ahí tenemos un enorme potencial. Queremos ser más autónomos, pero no es nada fácil. Ni siquiera podemos ser autónomos de los que no nos gustan. Y esa es la vida, esa es la realidad en la que estamos viviendo. Por cierto, ligado a esto, y antes de que vayamos a la cumbre de la Unión Europea y la CELAC, el acuerdo del grano que Rusia se vuelve a llevar por delante. Josep Borrell, hoy mismo. I am so sorry to say that today Russia has refused to prolong this deal. And this is something very serious that will create a lot of troubles. Bueno, ahí explicaba Borrell que Rusia renuncia a mantener ese acuerdo del grano, que es una cuestión muy seria. Lamentaba tener que comunicar que era así. Yo no sé qué repercusiones pueda tener finalmente esto. Algunos de los analistas me decían que en el corto plazo quizá no. Ya veremos más adelante qué sucede con esto, Juan Luis. Sí, efectivamente, en el corto plazo el precio del grano, igual que el precio de la energía, no tiene un efecto directo, o sea, no se va a notar mañana en el precio del pan, pero sí tiene un efecto en el largo plazo, porque tiene que ver con las cadenas de suministro, tiene que ver con el grano recogido y sembrado, tiene que ver con la siembra, tiene que ver con muchas actividades que en el largo plazo, un año y medio, 2 cosechas, 3, 4 cosechas, sí que tiene efectos directos, ¿no? Lo que sabemos hoy es que Rusia confirma que ese acuerdo está suspendido, ¿no? Que es otro eufemismo de los que utilizamos hoy, y lo conecta con la destrucción del puente de Kerch, que conecta con la península de Crimea, ¿no? Rusia está otra vez intentando generar un problema que no es directo, es decir, no es una acción militar directa, no es una acción cinética, que se diría, sino que tiene efectos, vamos a llamarlo así, de externalidades. El hecho de que se corte el acuerdo de grano con Ucrania va a generar hambrunas en buena parte del planeta. Y ya veremos qué consecuencias tiene. Desde luego a Rusia, lo que suceda en África, lo que suceda en Irán, lo que suceda en Turquía, le da exactamente igual, porque su doctrina es doctrina del caos, doctrina de la dificultad, que pone en una posición de desventaja a la Unión Europea y a Estados Unidos. Por tanto, a Rusia las consecuencias de esto pues le da bastante igual. Claro.
Bueno, ahora sí, venga, lo de la cumbre de la Unión Europea y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños. Palabras esta tarde en la inauguración de la cumbre de Pedro Sánchez. Hemos asumido esta alta responsabilidad, querido Antonio. El fortalecimiento de los lazos que unen a la Unión Europea con la América Latina y el Caribe ha sido una prioridad absoluta que se pone de manifiesto una vez más hoy. En este foro nos reunimos en representación de dos regiones que tenemos muchas cosas en común. Pedro Sánchez en esa inauguración. Ahora analizamos con Pedro Antonio la trascendencia económica y los lazos que tenemos como europeos, como españoles, como castellano-manchego, nos lo decía antes José Carlos Díez, con los estados latinoamericanos, pero desde el punto de vista de la estrategia de la comunicación, Juan Luis, ¿cómo analizamos esto? Porque además llevaba tiempo sin producirse, ¿no? Sí, la verdad es que es una de las reuniones importantes, muy relevantes. Honestamente es una pena que estemos en periodo electoral porque creo que podríamos haber brillado más, pero bueno, las cosas son como son, las bolas de tenis vienen como vienen y esto es lo que tenemos, ¿no? ¿Qué podemos esperar? Pues mira, podemos esperar que Europa y América Latina se reconozcan mutuamente en una relación adulta, es decir, en los últimos 25 años hemos tenido una relación de corte paternal, de bueno, vamos a ir a ayudar a esta gente, y en realidad el mundo ha cambiado mucho, ¿no? Esta gente, hombre, hablar así de Brasil, de México, de Chile, de Colombia, de todo el Mercosur, me parece bastante erróneo, ¿no? Hay que buscar alianzas estratégicas, hay que buscar, yo voy a llamarlo así, relaciones abiertas en un mundo heteropolar, o es polar, váyatela esa L. Bueno, es decir, encontrar puntos en los que podamos converger y a veces estemos aliados con Estados Unidos y a veces aceptemos también alguna inversión china o a veces estemos de acuerdo en comerciar hacia Australia o hacia el sudeste asiático, ¿no? No podemos depender, ni Europa ni Estados Unidos, solo del mundo bipolar, solo del conflicto China y Estados Unidos. Tenemos que buscar nuevas cosas que nos hagan avanzar. Yo creo que hay agenda política de sobra, democracia, derechos humanos, orden internacional, respeto a la soberanía, etcétera. ¿Qué pasará o qué consecuencias tendrá la guerra de Ucrania en estas relaciones regionales? Ay, amigos, si yo lo supiera, os lo contaba. Bueno, por cierto, me he perdido. Pedro Antonio, ¿tu música iba ahora o iba después? Ahora. Ahora, venga, pues No, ahora escucha. lo puedes poner. Música Taberna del Puerto. La luna es blanca, muy blanca. La noche es negra, muy negra. Que siempre buscas darle puntada musical o ponerle hilo musical con puntada a lo que estemos hablando, y la elección hoy es por... Siempre con hilo. Pues mira, esta es una obra maestra no del género chico, porque La Taberna del Puerto no es una ópera, es una zarzuela, pero de tal calibre, de un paisano tuyo, Donostierra, no de Bilbao, pero bueno, casi, ¿no? Bueno, ese es un Pablo barrio, Sorozábal, es un barrio de las afueras. Don Pablo Sorozábal, y además con la participación del Orfeón Donostierra y una voz maravillosa de John Pons, el barítono menorquín, que la verdad es que nos transmite sobre todo estamos ahí en ese verano, una música un poco cálida, un poco caribeña, en el que La Taberna del Puerto nos mezcla esas relaciones entre el mundo occidental y el mundo pues sudamericano, la raza blanca y la raza negra, mezclando pues todo lo que es el comercio, la emigración, ¿por qué no la trata de blancos, la trata de negros en aquellos momentos? Todo ese mundo un poco calidoscopio que tiene las relaciones justamente entre Europa y Hispanoamérica y Latinoamérica, que siempre han sido, como decía Juan Luis, se llama de patria, ¿no? Todo muy, muy, muy cultural y muy de cariño, pero hay que traducirlo a Román Paladino. Y yo creo que ese es el momento que tenemos que aprovechar. Con Hispanoamérica, con Latinoamérica, podríamos coger 3 puntos de referencia y todos muy distintos. Tenemos un negocio que es equiparable al que tiene España con Bélgica. Todo lo que exportamos a todos los países latinoamericanos, incluyendo Brasil, que es un continente, Argentina, incluyendo México, está a nivel de lo que le vendemos a Bélgica.
En tema de inversión, sin embargo, juega un papel muy distinto. Fíjate que España hasta los 90 era un importador de capitales extranjeros. Aquí venían a invertir, dado nuestro nuestro mercado de trabajo tan barato, y sin embargo a partir del 90 España empieza a invertir fuera. ¿Y dónde invierte? Pues invierte justamente en Latinoamérica. De hecho, en Latinoamérica España es, junto con Estados Unidos, el gran inversor en el mundo de los servicios, en los negocios industriales. Es lo que transforma a la empresa española en una empresa multinacional y nos da una perspectiva de lo que podemos hacer en el mundo de los negocios al margen de esa madre patria que es muy entrañable, pero que con eso nos hace negocios. Y luego tenemos un componente muy importante, que es la población. Entonces, fíjate que de los 7 y pico millones de no españoles que viven en España, más de la mitad son latinoamericanos. Sí. Y son personas que vienen a España no solamente para sentirse queridos, que no sé si los sentirán, porque lo necesitan, porque aquí pueden vivir mejor. Y eso es una responsabilidad que tenemos nosotros para hacer que en esos países el nivel de vida sea razonable, que sus democracias se asienten. Es decir, la economía en el mundo comercial, inversiones y movimiento de personas con Latinoamérica es muy complejo y tenemos que dar un paso de madurez. Ahora todo lo tenemos a un nivel muy pequeñito, en algunos temas quizá mayor, pero en los temas comerciales, por ejemplo, a nivel de países medianos, a nivel europeo. Yo creo que ha llegado el momento que España asuma un protagonismo. Europa necesita a Latinoamérica. En Latinoamérica están fuentes de componentes para el mundo de la electrificación, el litio en Chile, tantísimos elementos que necesitamos imperiosamente si queremos esa economía sostenible de la que se nos llena la boca, sobre todo en esta campaña preelectoral o electoral o como se quiera llamar, ¿no? Sí. Latinoamérica es un grupo de países económicamente muy importantes, tenemos que ayudarles para beneficiarnos los unos y los otros. Sí, un mercado. Se lo oía además decir esta tarde a von der Leyen diciendo somos viejos amigos. El discurso daba la sensación de no sé por qué nos hemos distanciado. Bueno, pues a ver si realmente es así. Nada, nos quedan 2 minutos. La recomendación cultural hoy es también un poco homenaje. Don't you ever spend the night at a woman's place? Come to me. I always try not to get too attached to a place. Es una peli de 1988 con un reparto extraordinario, Daniel Day-Lewis, Juliette Binoche, Lena Olin, y es, claro, muchos oyentes la reconocerán, La insoportable levedad del ser, Juan Luis. Pues sí, esta es una peli que me encanta, esta es una película inspirada en la novela de Milan Kundera y aquí viene el homenaje, recientemente fallecido. El autor checo, la verdad es que nos cuenta muy bien cómo era la vida en Checoslovaquia, acuérdate que era todavía este nombre, antes de la invasión soviética de Praga en 1968, ¿no? Es una película que para mí, que disfruté en mi primera adolescencia, digámoslo así, descubrí que había una trama de amor, sexo, lealtad, cosas que seguramente no entendía, pero que me dejaron fascinado. También tiene una interpretación política muy interesante esta película sobre quién y cómo se puede vivir bajo el yugo comunista. Pues hay que de La insoportable levedad del ser de 1988, dirigida por Philip Kaufman, ya digo, reparto extraordinario y siempre se puede aprender y de paso homenajear al escritor checoslovaco, efectivamente, checoslovaco, como decía Juan Luis Manfredi. Venga, aquí lo vamos a dejar. Juan Luis, disfruta mucho en España, pero no sigas con el menú que te tomaste según llegaste, ¿eh? Ese hay que espaciarlo un poco, ¿eh? Ahora me pasará el de Pedro Antonio, que también me gusta. Ah, amigo, tú sí que sabes. Pedro Antonio ahora seguirá con su concierto y luego a cenar cosas que tengan caparazón, ¿no? Exactamente, como Dios manda. Pedro Antonio Marejón, Juan Luis Manfredi, gracias a los dos, un abrazo, buena semana.